Helter Skelter, el macabro plan de Charles Manson que aterrorizó a Hollywood. Era el 9 de agosto de 1969. La ciudad de Los Ángeles dormía. Las colinas de Hollywood brillaban en la oscuridad, tan ajenas al horror como cualquier otra noche de verano. Pero antes del amanecer, 5 personas habrían sido masacradas en una de las mansiones más lujosas de la ciudad. Y al día siguiente, 2 más. 7 vidas apagadas en menos de 48 horas. No por un asesino solitario, no por un lunático escapado de un manicomio, sino por jóvenes de entre 16 y 25 años, chicos y chicas que sonreían, que cantaban, que decían vivir en paz y amor. ¿Qué los llevó hasta allí? ¿Qué clase de poder tiene un hombre para convertir a personas comunes en asesinos sin remordimiento? La respuesta tiene un nombre, y ese nombre es Charles Manson. Hay crímenes que sacuden a una generación, y luego hay crímenes que la destruyen por completo. Los asesinatos de Tate y LaBianca no fueron simplemente los homicidios más mediáticos de la historia de Estados Unidos. Fueron el disparo final que mató al espíritu de los años 60, ese sueño colectivo de paz, amor y revolución que millones de jóvenes habían abrazado como una religión. Porque si algo hace únicos a estos crímenes, si algo los convierte en algo distinto a cualquier otro caso en los archivos del True Crime, es que los asesinos no eran monstruos reconocibles. No había nada en sus caras que te dijera corre. Eran jóvenes que cantaban descalzos en los parques, que compartían comida con extraños, que hablaban de amor universal. Y aún así, esa misma noche de agosto, entraron a una casa con cuchillos y los usaron sin dudar. Hoy vamos a entrar a ese mundo. Vamos a entender cómo fue posible. Y para eso, necesitamos empezar por el principio, por el hombre que lo hizo posible, por el niño abandonado que décadas después haría temblar a Hollywood. Charles Miles Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Su madre, Kathleen Maddox, tenía 16 años y no estaba casada. Era una adolescente que bebía demasiado, que desaparecía por días, que en más de una ocasión intentó vender a su hijo pequeño por una jarra de cerveza. No es una metáfora. Hay registros de que en una ocasión Kathleen literalmente le ofreció a Charles a una mesera en un bar, diciéndole que se lo llevara porque ella no lo quería. La mesera se negó. Nadie lo recogió. Nadie lo eligió. Eso es lo primero que debes saber sobre Charles Manson. Nació sintiéndose sobrante, un niño que el mundo rechazó antes de que pudiera caminar. Cuando Kathleen fue arrestada por robo a mano armada, el pequeño Charles tenía 5 años. Lo enviaron con su abuela, luego con una tía, luego con un tío que lo humillaba llamándolo niña cada vez que lloraba. A los 9 años ya vivía prácticamente en la calle. A los 12 fue enviado a una institución juvenil de la que escapó una y otra vez. Robaba para comer, asaltaba para sobrevivir, y cada vez que lo atrapaban, el sistema lo devolvía a una celda un poco más dura, con hombres un poco más peligrosos, en condiciones un poco más brutales. Para cuando cumplió 30 años, Charles Manson había pasado más de la mitad de su vida tras las rejas. La cárcel no era para él un castigo, era su hogar, el único lugar donde las reglas eran claras, donde sabía exactamente qué esperar. Pero hubo algo en esas prisiones que nadie anticipó, algo que el sistema penitenciario le regaló sin querer. En la cárcel, Manson aprendió a leer a las personas. Pasaba horas observando a los otros reclusos, estudiando sus debilidades, sus miedos, sus necesidades. Aprendió técnicas de manipulación de los estafadores más veteranos. Estudió cienciología, dianética, los escritos de Dale Carnegie sobre cómo influir en los demás. Leyó a Nietzsche. Escuchó los discursos de Hitler en grabaciones que circulaban entre los internos y tocaba la guitarra. Tocaba muy bien.
En la prisión federal de Terminal Island conoció a Alvin Karpis, el último gran jefe de la banda de Ma Barker, quien le enseñó a tocar el slide guitar. Manson estaba convencido de que cuando saliera sería una estrella de la música, y lo que es más peligroso, estaba convencido de que tenía el poder de hacer que otros creyeran exactamente lo que él quería que creyeran. Salió en libertad en marzo de 1967. Tenía 32 años y le rogó al guardia de la prisión que lo dejara quedarse. El mundo exterior le daba miedo, pero el mundo exterior estaba esperándolo con algo que ninguna cárcel podía haberle preparado: San Francisco en pleno verano del amor. Miles de jóvenes desorientados inundaban las calles de Haight-Ashbury, hijos de familias de clase media que habían roto con sus padres, con la religión, con las estructuras de la sociedad. Buscaban algo en qué creer. Buscaban un padre, una comunidad, un propósito. Eran vulnerables de una manera que los hacía perfectamente moldeables. Y Manson lo supo desde el primer momento en que los vio. El mecanismo que usó tiene un nombre en la psicología moderna: love bombing. Bombardeo de amor. Cuando Manson conocía a alguien, le dedicaba toda su atención. Le miraba a los ojos con una intensidad que la mayoría de personas nunca había experimentado. Le decía exactamente lo que necesitaba escuchar. Te veo. Eres especial. El mundo no te comprende, pero yo sí. Con las chicas era especialmente efectivo. Les decía que eran hermosas de una manera diferente, que tenían un alma que los hombres comunes no podían ver. Las abrazaba, las tocaba con una ternura calculada, las hacía sentir elegidas, y entonces muy despacio empezaba el aislamiento. Primero las separaba de sus familias, les explicaba que sus padres eran parte del sistema corrupto, de lo que él llamaba la familia cuadrada. Gente atrapada en el materialismo y la falsedad. Luego las alejaba de sus amigos y después les presentaba a la nueva familia, la familia Manson. Un grupo que vivía en comunas, primero en San Francisco, luego en el Rancho Spahn, una vieja locación de películas del oeste ubicada en las afueras de Los Ángeles. Allí no había relojes, no había noticias del exterior. Había música constante, comida comunal y LSD, mucho LSD. El ácido lisérgico fue una herramienta central en el proceso de control mental que Manson ejercía sobre sus seguidores. Las investigaciones posteriores revelaron que Manson raramente consumía él mismo lo que les daba a los demás. Mientras sus seguidores viajaban en experiencias psicodélicas que disolvían los límites del ego y de la identidad, Manson permanecía sobrio, guiando sus visiones, interpretando lo que veían, convirtiéndose en el árbitro de su realidad. Cuando alguien tiene el ego disuelto por el LSD y hay una voz que le dice quién es, qué siente, qué debe hacer, esa voz se convierte en su nueva arquitectura mental. Manson lo sabía. Lo hacía con precisión y lo repetía noche tras noche. Había otro elemento clave en su sistema: la vergüenza pública. En las reuniones nocturnas del grupo, Manson señalaba a alguno de sus seguidores y lo sometía a una sesión de crítica colectiva. Le decía que era egocéntrico, que todavía no había soltado el yo, que su ego lo tenía prisionero. Los demás miembros seguían el juego porque nadie quería ser el próximo en el banquillo. Este ciclo de humillación y redención creaba una dependencia emocional brutal. Ser perdonado por Manson después de una sesión de crítica equivalía psicológicamente a lo que muchos miembros describieron después como la experiencia más intensa de amor que habían sentido en sus vidas. Para finales de 1968, la familia tenía entre 50 y 100 miembros estables, y Manson había desarrollado una cosmología propia, una mezcla delirante de apocalipsis bíblico, racismo y misticismo pop que llamó Helter Skelter, tomando el nombre de una canción de los Beatles que él interpretaba como una profecía de guerra racial. En su visión,
Los negros se levantarían contra los blancos y desencadenarían una guerra apocalíptica. Los blancos perderían porque eran demasiado débiles y complacientes. Entonces la familia, que habría sobrevivido escondida en un desierto subterráneo que Manson llamaba el hoyo del infierno, emergería para reconstruir el mundo con Manson como líder absoluto. Era una fantasía paranoica, grandiosa y racista. Pero para sus seguidores, que llevaban meses siendo manipulados con drogas, aislamiento y bombardeo emocional, era la verdad. Lo que faltaba para desencadenar Helter Skelter era un detonador. Y ese detonador, según la lógica retorcida de Manson, sería un acto de violencia tan brutal, tan inexplicable, que haría estallar el país. Él no lo haría personalmente. Eso era demasiado arriesgado y además innecesario. Tenía a sus soldados. La noche del 8 de agosto de 1969, Manson reunió a 3 de sus seguidores más leales: Charles Watson, conocido como Tex, Susan Atkins y Patricia Krenwinkel. Les dio sus instrucciones. Debían ir a la casa del número 10.075 del Cielo Drive, en las colinas de Beverly Hills, y matar a todos los que encontraran dentro. El objetivo era simbólico además de literal. Esa casa había sido anteriormente la residencia del productor musical Terry Melcher, hijo de Doris Day, quien había rechazado a Manson cuando éste intentó lanzar su carrera musical. Aunque para ese momento Melcher ya no vivía allí, Manson lo sabía. No importaba quién estuviera dentro, el mensaje era para el mundo. Esa noche, en esa casa, vivía Sharon Tate. Tenía 26 años. Era actriz, había aparecido en varias películas de Hollywood y estaba embarazada de 8 meses. La habían elegido para la película de Roman Polanski, El baile de los vampiros, y se habían casado en 1968. Esa noche tenía 4 invitados: el estilista Jay Sebring, la heredera Abigail Folger, el escritor Wojciech Frykowski y el joven Stephen Parent, que había ido a visitar al cuidador de la propiedad. Los 5 fueron asesinados. Tex Watson los mató con una rabia mecánica que él mismo describió años después como si estuviera dentro de un sueño del que no podía despertar. Susan Atkins escribió la palabra pig con la sangre de Sharon Tate en la puerta de la casa. La noche siguiente, Manson fue él mismo al sitio que había elegido para los segundos asesinatos. Esta vez quería demostrarles a sus seguidores que no tenían miedo a ensangrentarse. Fue al domicilio de Leno y Rosemary LaBianca, una pareja de empresarios en Los Feliz. Entró a la casa con Watson y Krenwinkel y la otra miembro del grupo, Leslie Van Houten. Manson ató personalmente a la pareja y luego se fue, dejando las instrucciones. Watson, Krenwinkel y Van Houten los mataron con cuchillos de cocina. Leno LaBianca fue apuñalado 16 veces. Sobre su cuerpo dejaron clavado un tenedor de cocina. En la pared del salón, escrito con sangre, decían las palabras Helter Skelter. Los crímenes generaron un pánico inmediato en Hollywood. Nadie entendía el móvil. No hubo robo. No hubo aparente conexión entre las víctimas de las 2 noches. La ciudad entera se armó. Las celebridades contrataron guardaespaldas. Las ferreterías se quedaron sin cerraduras. El investigador del caso tardó meses en conectar los puntos y cuando lo hizo, la escala de lo que encontró en el rancho Span dejó sin palabras a los detectives más veteranos del departamento. Manson y los miembros principales de la familia fueron arrestados en octubre de 1969. El juicio, que comenzó en 1970, fue inmediatamente un circo. Manson apareció en el tribunal con una X tallada en la frente, diciendo que se había borrado a sí mismo de su mundo. Sus seguidoras, que esperaban afuera del edificio todos los días sentadas en círculo, se cortaron la cabeza en señal de solidaridad y tallaron también la X en sus propias frentes. Cuando el abogado de Manson, Ronald Hughes, desapareció durante el juicio y fue encontrado muerto meses después, nadie dudó de que había sido una advertencia.
Las tres acusadas, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten, cantaban en los pasillos del tribunal y se reían durante los testimonios de los testigos. En un momento del juicio, Manson saltó sobre el estrado con un lápiz dirigido hacia el juez, gritando que alguien debería cortarle la cabeza. La escena era tan caótica, tan inimaginable, que muchos periodistas que la cubrieron confesaron después que tardaron años en procesar lo que habían visto. El fiscal Vincent Bugliosi, que había construido el caso durante meses reconstruyendo la filosofía de Helter Skelter, convenció al jurado con una estrategia hasta entonces inédita: demostrar que el autor intelectual de un crimen es tan culpable como quien lo comete físicamente, aunque no haya estado presente. Era una teoría legal que iba a sentar precedente. En enero de 1971, Charles Manson fue declarado culpable de asesinato en primer grado y conspiración criminal. Fue condenado a muerte. Pero en 1972, California abolió la pena de muerte temporalmente y su condena fue conmutada a cadena perpetua. Manson fue denegado en 17 ocasiones cuando solicitó la libertad condicional. Murió el 19 de noviembre de 2017 en la prisión del estado de California, en Corcoran, a los 83 años de insuficiencia cardiorrespiratoria. Nunca se arrepintió. En sus últimas entrevistas, seguía siendo el mismo hombre que había sido siempre: carismático, manipulador, convencido de que el mundo era el que estaba equivocado. Tex Watson, el ejecutor material de la mayoría de los asesinatos, se convirtió al cristianismo en prisión, se casó, tuvo 4 hijos mediante visitas conyugales y fue denegado 16 veces en sus solicitudes de libertad condicional. Patricia Krenwinkel fue considerada por los psicólogos penitenciarios como una de las presas más rehabilitadas de la historia del sistema carcelario de California, pero sigue siendo denegada. Leslie Van Houten fue la más joven del grupo, tenía 19 años cuando participó en los asesinatos La Bianca. En 2022, el gobernador Gavin Newsom revocó su libertad condicional que había sido aprobada previamente. Susan Atkins murió en prisión en 2009. Lo que quedó después de todo esto no fue solo el horror de las noches del 8 y 9 de agosto. Lo que quedó fue una pregunta que todavía hoy no tiene respuesta fácil. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo un sistema que falló a un niño de 5 años en Cincinnati terminó produciendo a un hombre capaz de todo esto? ¿Cuántos niños están ahí afuera ahora mismo, siendo fallados de la misma manera, absorbiendo el mismo tipo de rabia, aprendiendo que el único poder que existe es el poder sobre los demás? Los crímenes de la familia Manson no terminaron con Manson, terminaron con la inocencia de toda una era. Pusieron un punto final brutal a la idea de que el amor era suficiente, de que bastaba con soñar en comunidad para que el mundo fuera mejor. Pero también nos dejaron algo que nadie pidió y que sin embargo necesitamos: el espejo. El reflejo de lo que puede crecer en los lugares donde nadie mira. Y tú, que has llegado hasta aquí, te dejo con una pregunta. No es retórica, es genuina. ¿Crees que el sistema falló al dejar a Manson tanto tiempo en libertad antes de los crímenes? Porque entre 1967 y 1969 la familia estuvo visible, operó en propiedades que podían ser rastreadas, tuvo encuentros con la policía, hubo denuncias, y aún así nadie lo detuvo a tiempo. ¿Fue negligencia? ¿Fue el caos de la época? ¿O hay algo en cómo miramos a los marginados, a los que crecieron en los bordes del sistema, que todavía hoy nos impide ver el peligro hasta que ya es demasiado tarde? Déjame tu respuesta en los comentarios. Yo la voy a leer.